¿Alguna vez has tenido miedo de los monstruos que se esconden debajo de la cama? De esas sombras que crees ver moverse ahí abajo, o ese ruido que te asusta pero no te atreves a mirar. No espero que nadie me crea, y ya ni siquiera me importa. Se lo he contado a todos los que conozco, pero nadie me creyó, ni siquiera mi mejor amigo, ni siquiera mi terapeuta. A estas alturas, ya me rendí y lo cuento como una historia de miedo a mis amigos. Ahora quiero compartirla con el mundo. Para que quede claro, sí, esto me pasó a mí. Créanlo si quieren. Todo comenzó cuando tenía unos 6 años. Mi familia se mudó a una nueva casa, en un nuevo vecindario, aunque seguía cerca de mis amigos. A esa edad todavía dormía con mis padres porque me aterraba dormir solo. En las noches más inquietas, solía mirar el armario y ver cómo las prendas colgadas parecían formar monstruos. A veces parecían ojos oscuros que me observaban, a veces solo sombras que me aterraban. Cualquier cosa me asustaba por las noches. Cuando llegamos a la pequeña casa, mi madre me miró desde el coche y me dijo que a partir de ese momento tendría que dormir solo. Rogué y supliqué que me dejaran seguir durmiendo con ellos, pero fue inútil, la decisión estaba tomada. Desde entonces, me vi obligado a dormir solo. Jugué afuera con mis juguetes mientras ellos metían los muebles en la casa. A medida que el sol comenzaba a bajar y el día se transformaba en noche, un miedo extraño se apoderó de mí. Seguía mirando el atardecer, deseando en silencio que el sol no se ocultara, cuando mi madre me llamó para cenar. Después de comer, me dijo que debía irme a dormir porque al día siguiente tenía escuela. Ellos también se fueron a dormir poco después. Cerré la puerta de mi cuarto con fuerza, cerré las ventanas y el armario, e intenté dormir. Me tomó un rato, pero finalmente lo logré. Sin embargo, unos minutos después me despertó un sonido, unos golpecitos. Al principio pensé que era mi madre tocando la puerta, pero me di cuenta de que venían de debajo de mi cama. Eran golpes aleatorios, sin un patrón. Sonaba como si alguien con uñas largas estuviera golpeando la madera justo debajo de mí. Cuando me desperté por completo y me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, el ruido se detuvo. Pensé que solo había sido mi imaginación y volví a dormir. Unas horas después, los golpecitos me despertaron de nuevo. Esta vez, en cuanto el ruido notó que estaba despierto, volvió a detenerse. Me volví a dormir, creyendo que todo era producto de mi mente. A la mañana siguiente, fui a la escuela, volví a casa, cené y me fui a la cama otra vez, un poco menos asustado de dormir solo. Solo un poco. Pero, igual que la noche anterior, los golpecitos me despertaron. Solo que esta vez no los ignoré, porque no se detuvieron. Continuaron. Eran golpecitos justo debajo de mi espalda. Luego, el sonido cambió, y algo me recorrió como un escalofrío por todo el cuerpo. Empezó a sonar como si alguien rascara la madera con las uñas. Casi podía sentir las vibraciones desde mi hombro izquierdo al derecho. Dios, fue aterrador. No me atreví a moverme ni a hacer ruido. Incluso traté de controlar mi respiración. El ruido continuó durante minutos, horas. No podía dormir con esos horribles golpecitos y rasguños. Entonces, el ruido se hizo más fuerte. Dejó de ser un golpeteo para convertirse en un fuerte golpe. Entré en pánico y grité por mis padres. Llegaron corriendo, mi papá con un bate de béisbol. Me preguntaron qué había pasado. Solo les dije que había escuchado un ruido debajo de la cama. Miraron, pero por supuesto, no había nada. Mi madre me dijo que me volviera a acostar, y lo hice a regañadientes. El miedo volvió a invadirme cuando apagaron las luces. Unos minutos después, encendí la lámpara y revisé debajo de la cama yo mismo.
Una decisión bastante atrevida para un niño de 6 años. Pero no había nada. Al menos, hasta que miré las tablas de madera. Había profundas marcas de arañazos en ellas. Corrí inmediatamente a la habitación de mis padres y les pedí dormir con ellos. Esta vez me dejaron. Los días siguientes dormí con mis padres hasta que decidieron que ya estaba lo suficientemente cómodo para volver a mi habitación. Les rogué que me dejaran seguir durmiendo con ellos, pero no cedieron ni un poco. Esa primera noche no pegué un ojo. Los golpecitos no volvieron, pero no me sentí tranquilo en ningún momento. En la escuela apenas podía mantenerme despierto y me quedaba dormido en clase. Esto continuó durante una semana, hasta que mi maestra llamó a mi madre para preguntarle si estaba durmiendo bien. Fue entonces cuando mi madre se dio cuenta de que no estaba descansando, y me castigó. Con el tiempo, comencé a dormir nuevamente. Y fue entonces cuando los golpecitos regresaron. Cada noche me despertaba con esos horribles ruidos y rasguños. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Ya no podía concentrarme en la escuela, y mis calificaciones empezaron a caer en picada. Pero hubo una noche en particular que fue distinta. Esa noche entré a mi habitación y me fui a dormir como siempre. Al cabo de una hora, los golpecitos me despertaron, pero esta vez venían del borde de la cama, justo donde estaban mis pies. Me froté los ojos y esperé a que se acostumbraran a la oscuridad. Cuando finalmente pude ver, lo que descubrí fue lo más aterrador que había visto en mi vida, una figura, sentada en el borde de mi cama, de espaldas a mí, golpeando la cama con su mano. ¿Estaba sentada en mi propia cama? La imagen de esa cosa seguía atormentándome en recuerdos y pesadillas, pero desde aquella noche no la había vuelto a ver. Mi hermanita, Hyuji, había nacido hacía solo unos meses. Siempre dormía con mis padres, y debo admitir que me daba algo de envidia. Todavía me daba miedo dormir solo por lo que había pasado. Mis amigos se burlaban de mí cada vez que se enteraban. Un día, mi mejor amigo, Zach, me invitó a dormir en su casa. Al principio, estaba emocionado. Hasta que llegamos. Resulta que él y su familia se habían mudado a la misma casa en la que yo solía vivir. Apenas bajé del coche con mi mochila, una ola de miedo me recorrió al ver la vieja casa. Aquella donde casi había muerto. Caminé hacia la puerta de madera, y ahí estaba Zach, sonriendo mientras la abría. ¿Te tardaste mucho?, me dijo. Sí, lo siento. ¿Esta es tu casa?, pregunté, esperando en silencio que no lo fuera. Claro que sí, ¿de quién más podría ser, tonto? Vamos, te enseño mi nueva casa. Dudé en entrar, pero ya no había vuelta atrás. Crucé la puerta mientras él la cerraba detrás de mí. No le conté que había vivido allí antes, por miedo a que, de algún modo, la bestia me escuchara. Durante todo el día no me sentí cómodo en la casa y siempre insistí en que saliéramos a jugar a la pelota. Zach quería que jugáramos a su nuevo videojuego, pero yo le decía que no me gustaban, aunque en realidad sí me encantaban. Finalmente, mientras jugábamos al fútbol en el jardín delantero, la mamá de Zach nos llamó para cenar. Y poco después, a dormir. Mi corazón dio un vuelco. Miré al cielo oscuro y me di cuenta de que el día se había ido volando. Pasó tan rápido que deseé que no lo hubiera hecho. Mientras comía, no podía dejar de pensar en los ojos de esa cosa. O mejor dicho, en sus cuencas vacías. Aunque estaba seguro de que me miraba la noche que apareció. Su rostro parecía estar cubierto por su propia piel, como si se estuviera asfixiando bajo ella. Pero de alguna manera, respiraba bien, o al menos eso parecía. Tal vez.
Todo fue un sueño, me dije. Pero no, era demasiado real para serlo. Los sueños suelen parecerse a ver televisión con mala señal, imágenes borrosas, estáticas, todo difuso. ¿Una ilusión, quizás? Me pregunté si había sido solo una ilusión, pero incluso de niño, con todos mis miedos, seguía siendo escéptico. Es hora de irse a la cama, chicos. Vamos, apúrense, dijo la madre de Thatch. Thatch tenía 2 camas en su habitación. La suya estaba en la esquina izquierda, y la mía justo al lado. Me acosté y miré al techo mientras Thatch se quedaba dormido en cuestión de segundos. Yo, en cambio, estaba muerto de miedo. No, estaba aterrorizado. Creo que pasé casi 1 hora y media despierto antes de finalmente quedarme dormido. Y en cuanto lo hice, empecé a soñar con esa cosa. En el sueño, me despertaba en mi cama tras escuchar los ya conocidos golpecitos. Abrí los ojos, pero no vi nada. Aunque los golpes continuaban. Por alguna razón, en el sueño me sentía más valiente que en la vida real y decidí mirar debajo de la cama. Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. Debajo de la cama, girando lentamente su cabeza calva hacia mí. Estaba lo que yo creía que era el monstruo, pero en realidad era Thatch. Aunque Thatch no era calvo, tenía pelo en la vida real. En mi sueño, sin embargo, él. Dejé de pensar. Esa cosa llevaba la cara de mi mejor amigo. Sobre la suya propia. Incluso a mis 9 años sabía que era imposible llevar la cara de otra persona así, pero ese monstruo lo hizo. Y por primera vez, lo vi sonreírme. Era una sonrisa enorme, sin dientes, que me miraba fijamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego extendió su mano y me atravesó el corazón al instante. Me desperté intentando gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Lo que vi me dejó paralizado. Encima de mí estaba él. Observándome con esa mirada fija. Intentando hacer lo que parecía una sonrisa, aunque no tenía boca. Cuando vio que me había despertado, se escabulló rápidamente, chocando contra las paredes. Intenté seguirlo con la mirada, pero desapareció antes de que pudiera moverme. Estaba demasiado aterrorizado para salir de la cama. Thatch seguía a mi lado, durmiendo profundamente. Intenté despertarlo, pero no se movió. Dormía como una roca. Así que me quedé allí, despierto el resto de la noche, sintiéndome completamente solo, aunque Thatch estaba a solo unos pasos. Alrededor de las 6 de la mañana, oí a los padres de Thatch levantarse. Aproveché el momento, abrí la puerta y corrí hacia ellos, rogándoles que me llevaran a casa. Me preguntaron por qué, e intenté contarles sobre el monstruo que había intentado matarme, pero, como era de esperarse, no me creyeron. Supliqué y lloré hasta que finalmente accedieron a llevarme de vuelta. Mientras íbamos en el coche, no podía dejar de pensar en una cosa: ¿a dónde habría ido esa criatura? Pasaron 10 años. Ya estaba en la universidad y me dirigía en coche a la casa de mi madre para pasar las vacaciones. Mi padre había fallecido, y ese día era el 10º cumpleaños de mi hermana. En un momento, bajé la mirada hacia el asiento del copiloto para ver el regalo que le llevaba, la nueva muñeca que tanto había querido. Había salido hacía solo unas semanas, y según los anuncios, podía caminar y hablar por sí sola. Algo extraño para una muñeca. Pero sabía que a mi hermana le encantaría. Al acercarme a la casa, noté la cantidad de coches estacionados alrededor. Pensé, debe ser una gran fiesta para una niña de 10 años. Finalmente encontré un lugar para aparcar, agarré la muñeca y salí del coche, dirigiéndome hacia la casa. Cuando mi madre me vio, sus ojos se iluminaron.
Corrió hacia mí y me dio un gran abrazo antes de volver adentro para llamar a mi hermana y que pudiera darle su regalo. Como era de esperar, a Julie le encantó la muñeca y de inmediato se la mostró a todos sus amigos. A diferencia de mí, mi hermana era muy popular en la escuela. Supongo que no heredó la timidez de mamá como yo. Siempre fui un chico reservado e introvertido. La fiesta seguía animada, yo conversaba con los adultos mientras los niños corrían por la casa, jugando con sus juguetes. De pronto, la conversación tomó un rumbo que me heló la sangre. Los padres empezaron a hablar de un niño que había muerto unos 3 años atrás. En la misma casa donde yo había estado a punto de morir 10 años antes. Los recuerdos me golpearon con fuerza, causando un dolor de cabeza tan intenso que tuve que disculparme. Les dije que necesitaba acostarme un rato, así que subí a la habitación donde me estaba quedando. Me tumbé en la cama, esperando que el malestar pasara. Mientras miraba el techo, la imagen de aquella noche volvió una y otra vez a mi mente, hasta que, finalmente, cerré los ojos y me quedé dormido casi al instante. No recuerdo con precisión qué soñé esa noche, pero me desperté en completo silencio. Salvo por un sonido que me resultaba demasiado familiar, uno que no solo me llenó de miedo, sino también de un odio profundo. Un odio que, al parecer, llevaba embotellado en mí durante más de 13 años. Casi por instinto, en lugar de quedarme quieto como habría hecho en el pasado, miré debajo de la cama. Mi corazón se detuvo. Ahí estaba su rostro, a solo unos centímetros del mío, mirándome fijamente. Su piel correosa cubría su cara, apenas a 1 pulgada de la mía. Por un instante, todo quedó en silencio. Y con todo, me refiero a absolutamente todo. No se oía ni un coche pasar, ni el zumbido del refrigerador en la cocina. Nada. A partir de ese momento, todo fue un borrón. Lo único que recuerdo es que salió corriendo torpemente de la habitación y se dirigió hacia la de mi madre, donde ella y mi hermana dormían. Recobré la conciencia cuando me encontré encorvado sobre ellas. Miré a mi alrededor, pero no había ningún monstruo. Sin embargo, al bajar la vista hacia mi madre, todo lo que vi fue sangre y entrañas. Su rostro estaba completamente destrozado, al igual que el de mi hermana. Ambas me miraban, sus ojos desprovistos de párpados. Me quedé inmóvil. Ni siquiera podía llorar. Mi corazón se aceleró. Mientras el pánico comenzaba a invadirme, sentí una respiración profunda en mi nuca, y de repente, un golpe en la cabeza me dejó completamente inconsciente. Me desperté mareado y agotado. La parte trasera de mi cabeza seguía doliendo y todo seguía borroso. Cuando empecé a recuperar la claridad y me levanté de la cama, noté que estaba sucia y manchada de sangre. A mi derecha, vi unas barras de metal. Corrí hacia ellas, desesperado por entender lo que estaba ocurriendo. Solo escuchaba gritos desquiciados a mi alrededor. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en la oscuridad. De las celdas que me rodeaban empezaron a salir risitas, suaves al principio, pero luego los gritos volvieron a estallar. Esperé, y esperé. Después de lo que parecieron horas, unas luces se encendieron y una puerta al final del pasillo se abrió. Corrí hacia las barras para ver quién venía. Un hombre calvo y con barba, vestido con una bata de laboratorio, apareció. Caminó hasta mi celda, se detuvo, y con una llave en la mano, me dijo que lo siguiera. Me escoltó mientras manos deformes salían de las celdas, intentando alcanzarnos. Algunas tenían uñas largas y afiladas, otras estaban llenas de heridas abiertas. Otras, ambas cosas. El hombre me llevó a una habitación que parecía bastante normal y me pidió tranquilamente que me sentara en la mesa del centro. Luego, él se sentó frente a mí. Así que dime, señor Richards, cuéntame todo lo que sucedió desde el principio,
dijo mientras me entregaba un cuaderno. Un regalo, según él, para pasar el tiempo. Llevo una semana escribiendo. Durante estos días, he tenido varias citas con terapeutas. Todos me dicen lo mismo, que todo lo que viví fue una ilusión creada por mi mente, y que eso me llevó a matar a mi madre y a mi hermana. Me dieron un nombre para mi condición, pero ya lo olvidé. Da igual. Todo es una mentira. Después de unos días me di cuenta de que estaba en un manicomio. Me dejaron hacer una llamada, así que intenté hablar con Zach. Ni siquiera él me creyó. Nadie lo hizo. No quieren ayudarme, solo quieren vernos perder la cabeza y pudrirnos en este lugar, como a la mayoría de los reclusos aquí. Pero yo sé que él sigue ahí afuera. Él todavía me quiere. Me visitó esta noche, ¿sabes? Me desperté en mitad de la noche y ahí estaba, sentado al pie de mi cama, de espaldas a mí. No hice nada, solo lo observé. Luego se giró hacia mí. Y vi el rostro de mi madre, sonriéndome con una expresión feliz y desquiciada.